Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte del triple crimen de Burgos. Como esta división de capítulos no es algo regular, no tenía mucho sentido hacer nuevamente nuestra introducción habitual, así que simplemente haremos un breve resumen sobre lo que pasó en el primer capítulo y continuaremos con la historia. La noche del 7 de junio de 2004, en un piso de la calle Jesús María Ordoño de Burgos, la familia Barrio casi al completo murió asesinada a manos de una persona hasta el momento no identificada. Salvador, el padre, recibió 50 puñaladas en su cuerpo tras una agónica lucha que terminó con su vida. Julia, la madre, murió de 17 puñaladas sin prácticamente poder defenderse debido al shock. Y Álvaro, el hijo pequeño, falleció desangrado en medio del pasillo de la vivienda tras recibir 32 puñaladas. La actuación policial se puso enseguida en marcha para desentrañar este atroz crimen que conmocionó a todo Burgos. La inspección ocular de la vivienda, que reveló múltiples manchas de sangre por todas partes y signos de una lucha encarnizada, lamentablemente no detectó ningún signo de ADN por parte del atacante. Las únicas pruebas consideradas clave hasta el momento, o al menos las más vistosas, eran dos: la huella de un zapato en forma de espiga que probablemente pertenecía a unas zapatillas deportivas y que se calculaba que era de una talla 44, y la forma de las heridas en los cadáveres que revelaban con toda probabilidad el uso de un cuchillo bicortante. Además de eso, destacaba el hecho de que el asesino hubiera cometido los crímenes en completa oscuridad, sin encender ni una luz, y continuaba siendo un misterio su forma de acceder a la vivienda, aunque la hipótesis más manejada era que tuviera llave del domicilio. De los interrogatorios realizados a múltiples testigos, se dedujo que las muertes se habían producido entre las 5:30 y las 6 de la mañana, y un dato importante que se descubrió fue el hecho de que Salvador había estado recibiendo amenazas de muerte en los últimos meses. Entre medias, las fechorías de un vecino, Ángel Ruiz, le pusieron en el punto de mira de la policía, pero pronto se descartó su posible autoría tras varios interrogatorios y un registro a su vivienda. Lo mismo pasó con múltiples sospechosos más, que no nombré ni nombraré porque fueron prácticamente una decena y ninguno tuvo relevancia alguna. Más bien, fueron pasos en falso realizados por la policía, que estaba sometida a una constante presión para resolver el crimen, y ello les llevó a señalar a gente a la desesperada. Y ojo, no lo estoy criticando, comprendo perfectamente que debido a la situación poco más se podía hacer, pero ello no quita que realmente fueran acusaciones inútiles. Y por último, tras meses de intensa investigación, un sospechoso que siempre había estado en el punto de mira de la policía comenzó a destacar aún más. Una víctima que había estado implicada en el caso desde el principio, que en un primer momento parecía inofensiva precisamente porque era uno de los damnificados por el crimen, pero que sus frecuentes contradicciones y su manera de actuar sospechosa pronto comenzaron a posicionarle como posible culpable: Rodrigo Barrio, el hijo mayor de la familia y el único superviviente del triple crimen de Burgos. Fisonomías criminales. Capítulo 16. El triple crimen de Burgos, segunda parte. Estamos aquí para reclamar justicia para esas 3 personas asesinadas mientras dormían, mi familia. Una familia muy querida y apreciada que de la noche a la mañana me fue arrebatada sin ninguna explicación y de la forma más cruel. Desgraciadamente todas nuestras esperanzas se están desvaneciendo, aquellas que nos hicieron confiar en que la labor policial daría con aquellos criminales que tanto daño nos han causado. A pesar de ello, no nos damos por vencidos y confiamos que el asesino sea castigado por las 3 vidas que arrebató, un asesino que sigue en libertad y que puede volver a matar. Rodrigo Barrio pronunciaba estas palabras el 3 de junio de 2006, en un acto público en el cual se dirigía por primera vez a los medios después de haber ocurrido la tragedia. Rehuyó los micrófonos de los periodistas, pero se subió a una plataforma para leer estas palabras, resguardado tras unas gafas de sol, nervioso y con un ligero temblor en la voz. 2 años habían pasado del triple crimen y aún estaba sin resolver. No había nadie a quien acusar, ninguna evidencia firme que apuntara claramente a alguien. De hecho, casi a finales de mes, el 28 de junio de 2006, el Juzgado de Instrucción número 2 de Burgos estimó que no había elementos suficientes para señalar a nadie como presunto autor de los hechos y decretó la suspensión temporal del procedimiento penal. Y así, el asesino de la familia Barrio continuaba en libertad,
sin pagar por sus crímenes. No obstante, las pesquisas policiales no se detuvieron. A diferencia de una sentencia definitiva, el sobreseimiento provisional de una causa, que es lo que decretó el juez en aquel momento, solo indica que el procedimiento penal se detiene temporalmente porque no existen pruebas suficientes para continuar con una acusación o porque se requiere más tiempo para investigar. En ese sentido, es un movimiento que permite que el caso se reabra si surgen nuevas evidencias. Y, tras el archivo judicial, 2 agentes del Grupo Central de Homicidios de la Comisaría General de Madrid recibieron el encargo de continuar con la investigación el 18 de septiembre de 2006. Y en apenas 30 días, estos 2 policías revisaron toda la documentación que había hasta el momento y pusieron a Rodrigo en su punto de mira. ¿Por qué así de repente?, pensaréis. Bien, durante las primeras pesquisas, no lo expliqué en el capítulo anterior, pero pasaron más cosas con Rodrigo. El por qué no lo conté en su momento tiene una explicación, y es que, como dije, fue un caso que tuvo muchas líneas de investigación al mismo tiempo y no quería liaros en ese sentido. He preferido ir por partes y separar individualmente cada línea de investigación para hacer más coherente la narración. Así que viajemos nuevamente al 2004. La policía realiza los primeros interrogatorios al entorno de la familia. En él, el mayor interrogado, como es obvio, es Rodrigo Barrio, por ser el hijo mayor y hermano de los asesinados. Ya en un primer momento comienza a incurrir en ciertas contradicciones en su reconstrucción del día de autos, pero en ese momento no se le quiere dar demasiada importancia porque, recordemos, es un chico que acaba de perder a toda su familia, está en completo shock, ha requerido atención hospitalaria y, en ese sentido, se considera normal que pueda desvariar en sus recuerdos. Ya os comenté también mi opinión respecto a esto, pero eso es otro asunto. De momento la policía no le da mucha importancia. Sin embargo, durante el primer registro que se realizó en el domicilio de los Barrio, se encontraron diversos soportes informáticos, en concreto CDs, pastillas de videoconsola y carátulas de juegos de PC, correspondientes a los juegos The Wheel of Time, Char, El Poder de la Corona, Tekken 3 y The Legend of Zelda. Esto que voy a explicar ahora me parece completamente ridículo, pero así fue la investigación. Del análisis preliminar que se realizó de estos juegos, las autoridades determinaron que existía constancia de que alrededor de este tipo de videojuegos se había producido, generalmente entre menores de edad, acciones delictivas y asesinatos en los que destacaba la brutalidad de su ejecución. Sí, el eterno debate de que los juegos de tiros y peleas fomentan ideas psicópatas en los niños. Pero bueno, para bien o para mal, la cuestión es que esta lógica sirvió para que el juez autorizara un segundo registro de la vivienda en busca de algún elemento asociado a la práctica de estos juegos que los investigadores pudieran haber pasado por alto. Y ya lo creo que encontraron cosas, pero no relacionadas con los videojuegos, sino cosas turbias que Rodrigo ya tenía de por sí. En concreto, hallaron 2 dibujos y una imagen retocada. En el primer boceto se observaba una guillotina, un cadáver ensangrentado y un cepo con un hacha y una horca con una escalera, de donde partían unos pasos ensangrentados dirigidos hacia un muerto tirado en el suelo. Al pie del dibujo, Rodrigo había puesto su firma. En el segundo, había dibujado una especie de conejo de 5 patas, bajo el cual había escrito: «Cuello ETA mata más gente ETA Vieno». Por último, en la imagen retocada, había la figura de un Cristo que había sido pintado con un rotulador rojo en 5 partes del cuerpo, simulando heridas sangrantes en la frente, la punta de la nariz, la zona central del cuello, la palma derecha y el dorso de la mano izquierda. No obstante, pese a tener estas evidencias que, aunque no mostraban nada relacionado directamente con el crimen, sí dejaban ver que algo no andaba bien con Rodrigo, la policía lo dejó pasar y durante 2 años quedaron en el olvido hasta que los 2 agentes del Grupo Central de Homicidios de la Comisaría General de Madrid, que os he comentado antes, rescataron y analizaron todas las pruebas a finales de 2006. En octubre de ese año, lo llamaron para pedirle una entrevista que Rodrigo aceptó sin problemas, pues estaba dispuesto a colaborar en lo que hiciera falta con tal de que se resolviera el asesinato de su familia. Así que quedaron con él en el café-bar El Paso y, entre muchas cosas, le preguntaron por los juegos de llave que había de la casa, de los cuales Rodrigo afirmó que sus padres nunca le habían dado un juego de llaves, y preguntaron también por las llaves del Audi A6, objetos de valor que llevaran sus padres, el dinero que había en la casa, hasta que le preguntaron por la azotea del edificio, donde se había encontrado la misma huella de zapato no identificada que se había hallado en la escena del crimen, y aquí Rodrigo comenzó a ponerse nervioso.
Un piso por encima de la casa de tus padres hay una azotea. Sí. Se llega muy sencillo, subiendo la escalera. Lo sé. ¿Tú subes a la azotea? Bueno, creo que sí, que alguna vez he subido. 3 o 4 veces, no más. ¿Para qué subías? ¿Qué hacías allí? Me escondía para fumar y que no me vieran. Fumaba y fumo Chesterfield. ¿Cómo accedías a la azotea? Sencillo, pasaba por encima de la cancela que separaba las escaleras de la azotea. Me llegaba a la altura de la cintura, simplemente la saltaba. Este momento despertó la desconfianza de los agentes, que anotaron en su cuaderno. Cuando por parte de los investigadores se le preguntó a Rodrigo sobre si subía a la zona de la azotea del domicilio familiar de Burgos, fue cuando él mostró un estado de nerviosismo patente y exagerado. Se le notaba muy incómodo con esa pregunta. A partir de ese momento empezó a tener prisa. Pidió terminar la entrevista y se dio por finalizado el encuentro a las 7:30 de la tarde, cuando en realidad había anunciado que se podía quedar hasta las 11 de la noche. Durante la entrevista, Rodrigo señaló a 2 posibles sospechosos. Uno, el traumatólogo de la familia, Juan Pedro, el que acompañó al principio del todo a los familiares que descubrieron los cadáveres, ya que tenía muy mala opinión de él. Y otro, el hermano Andrés, jefe de la biblioteca del colegio al que él asistía, acusándole de que se le insinuaba sexualmente, y, pese a que los agentes hablaron con ambos, esta línea de investigación no prosperó porque no tenía peso alguno. Sin embargo, la conversación con Rodrigo sirvió para que los policías regresaran a Madrid con la convicción firme de que Rodrigo era el asesino, y, de forma oficial, pocos días después se convirtió en sospechoso. Tras esta conversación, los agentes se trasladaron a Galicia para entrevistarse con la familia de Julia, ya que allí era donde se habían llevado a Rodrigo a vivir tras la muerte de su familia. Remedios, hermana de Julia, les explicó que, antes de morir, su hermana había estado muy preocupada por Rodrigo. En el colegio iba muy mal y le habían pillado pintando cruces gamadas, todo tipo de simbología nazi y otros dibujos de corte racista, cosa que molestaba y aterrorizaba a Julia, que había discutido en varias ocasiones con Rodrigo por eso. Después explicó que tras enterrar a los fallecidos, toda la familia había decidido acoger a Rodrigo en Galicia, principalmente por su seguridad, y se fue a vivir con ella. Al principio todo iba bien hasta que poco a poco fue descubriendo su verdadera personalidad. Tenía una actitud anárquica, sin respecto a las normas de convivencia, y cada vez iba peor, así que se fue a vivir con la tía Concepción. Otra de las cuestiones sobre las que incidieron los agentes fue sobre si Rodrigo tenía o no llaves de la casa. Remedios afirmó que el muchacho había tenido un juego de llaves, pero que lo había perdido poco antes de los crímenes. Eso hizo saltar las alarmas para los agentes, a los cuales Rodrigo les había asegurado durante su entrevista que nunca había estado en posesión de las llaves de su casa. Otro comentario de Remedios que llamó la atención de los agentes fue que al parecer un día habían ido a una tienda a comprar unas zapatillas para Rodrigo y éste se había probado la talla 45. La hija de Remedios, al verlo, le había dicho a Rodrigo que le quedaban muy grandes y que se cogiera un número menos, pero éste había insistido en que ese era su número y que no necesitaba uno menos. Si lo recordáis, la huella que apareció en el escenario del crimen coincidía probablemente con una talla entre 42 y 44 aproximadamente, y Rodrigo calzaba una 44, pero en ese momento estaba mintiendo sobre su talla. Interesante, ¿no? Por último, la familia también mencionó que Rodrigo les había explicado en una ocasión que él era de lo mejor de su colegio, ya que muchos de sus compañeros saltaban la valla y se escapaban del centro cuando querían, un dato que también llamó la atención de los policías, ya que significaba que el centro no disponía de mucha seguridad y Rodrigo podría haber tenido la oportunidad de escapar del centro la noche del crimen y trasladarse hasta Burgos. Así que, tras la entrevista con la familia, los agentes se trasladaron al colegio de Rodrigo para comprobar con sus propios ojos estas afirmaciones. Tras un examen sobre el terreno y varias conversaciones con los responsables del centro, concluyeron que era fácil poder escaparse sin ser detectado. En la cabeza de los investigadores cada vez se hacía más sólida la idea de que Rodrigo podía ser el asesino. Estaban convencidos de que tenía el carácter, los motivos y la oportunidad necesarios para hacerlo. Eso sin contar que era el máximo beneficiario de la muerte de toda su familia, ya que toda la herencia ascendía a un piso en Burgos, una casa en la parte de Bureba, un chalet en Orense, una nave industrial en Briviesca, 2 naves en la parte de Bureba,
bienes rústicos en la parte de Bureba, diversa maquinaria agrícola, 2 cosechadoras, 2 tractores, un destripador, etc., diversos bienes bancarios en acciones y dinero en efectivo y 2 vehículos. Se calculó que, si a todos esos bienes se les sumaba el dinero de los bancos, las inversiones y el cobro de los seguros por fallecimiento, Rodrigo se embolsaría una cifra superior al 1.000.000 de euros. Así que los agentes le pidieron al muchacho que les dejara entrar en el chalet de sus padres en Orense. En él se localizó una caja de caudales de color verde cuya cerradura estaba forzada. Y cuando la abrieron, entre otras cosas, encontraron el sello de oro con las iniciales RB que siempre llevaba puesto Julia y un trozo de papel escrito en boli azul por ambas caras. Rodrigo confesó haberlo escrito él, anotando todas las joyas que había en la caja y que él mismo había forzado la cerradura tras la muerte de sus padres porque quería saber qué había dentro. No obstante, este gesto en sí no era lo más problemático, sino que durante la entrevista que los policías habían mantenido en el café-bar con Rodrigo, éste les había dicho que el anillo de su madre no estaba entre las joyas que había en la casa de Orense. Sin embargo, ahora Rodrigo se mostraba sorprendido por su hallazgo, pero en la hoja que él mismo había escrito con las joyas existentes en la caja estaba anotado el anillo. Demasiadas contradicciones para ser solo despistes. Durante los meses siguientes, ambos agentes trataron de cuadrar del todo la investigación contra Rodrigo, así que acudieron al concesionario oficial de Audi en Burgos para zanjar la cuestión de las llaves del coche. El gerente les explicó que, de entrada, solo se facilitan 2 juegos de llave para cada coche y que si el cliente desea un tercero, ese duplicado queda anotado en el historial del vehículo y en este solo aparecían algunas reparaciones hechas en 1997. Y respecto a esto, según las diligencias, durante el primer registro a la casa de la parte de Bureba solo se habían encontrado unas llaves del Audi y las otras Rodrigo había dicho que las había encontrado en el pueblo. ¿Cuándo y dónde las encontró? ¿Por qué no se habían localizado durante el registro? ¿Realmente estaba allí o se las había llevado de la escena del crimen? Para los investigadores, si el coche estaba aparcado en el garaje de Burgos la noche del crimen y Rodrigo tenía las 2 llaves, solo cabía una posibilidad: que hubiera asesinado a su familia y, al acabar, se llevara el anillo de su madre y uno de los juegos de las llaves del coche. Sin embargo, el principal problema era situar a Rodrigo en la escena del crimen, ya que, en teoría, esa noche estaba en el internado, a 80 kilómetros de distancia. ¿Cómo consiguió desplazarse hasta allí, asesinar a su familia y volver sin que nadie lo viera? Se trataba sin duda del punto más débil de la investigación, y aunque lo buscaron, no encontraron a ningún testigo que le hubiera visto irse del colegio, que le situara viajando a Burgos esa noche o por la ciudad. En ese punto, los agentes solo pudieron aferrarse a una especulación que el propio Rodrigo les había hecho durante su entrevista, en un momento en el que había señalado a uno de los curas de su colegio como posible sospechoso. Salir del colegio sin que nadie te oiga ni te vea es muy fácil. Y en lo que respecta a cómo pudo desplazarse a Burgos, pienso que lo más probable es que pudiera coger alguno de los coches de los que disponen los curas en el colegio, salir de allí a altas horas de la madrugada y después de cometer el delito, regresar nuevamente al colegio antes de que los alumnos y los curas nos levantáramos. Otro de los indicios que anotaron contra Rodrigo los agentes fue su perfil psicológico. De las entrevistas realizadas con la familia, se sabía que Rodrigo tenía mala relación con sus padres, que estaba disgusto en casa, que estaba molesto con ellos porque le iban a obligar a pasar el verano en el pueblo trabajando con la cosechadora, que sus dibujos eran cuanto menos agresivos y sanguinolentos y que el móvil del crimen, por el número de puñaladas, era pasional, y eso encajaba con el perfil de una persona llena de ira y odio. En añadido, hubieron algunos familiares que llegaron a afirmar que padecía el trastorno del príncipe destronado, es decir, que odiaba a sus padres por preferir a su hermano Álvaro antes que a él, ya que Álvaro, debido al delicado estado de salud que presentaba desde muy pequeño, siempre había estado más arropado y mimado por los padres. En enero de 2007, la policía regresó al piso de Burgos para realizar una nueva entrada y registro, y cuál fue su sorpresa que, a pesar de que había un precinto policial en la puerta, alguien había entrado en el domicilio y se dieron cuenta por los siguientes aspectos. La puerta de la habitación de matrimonio había quedado cerrada meses antes y ahora estaba abierta. Todos los inodoros, bañeras, lavabos y el fregadero habían quedado secos tras cortarse el agua en el piso y, sin embargo, ese día al fondo del inodoro había agua. Encima de la cisterna del inodoro había quedado meses antes un neceser, que ahora estaba dentro de un armario. Los armarios de Rodrigo y Álvaro habían quedado completamente abiertos y ahora estaban parcialmente cerrados.
Y, por último, dentro de uno de los armarios había un paquete de Chesterfield escondido que ahora había desaparecido. Sin duda, alguien en posesión de las llaves de la casa había entrado recientemente. ¿Con qué intención? No lo sabían, pero los agentes pidieron permiso al juez para colocar cámaras en la vivienda por si la persona volvía. El juez lo autorizó, pero pasaron los meses y esta gestión no dio resultado. Nadie más volvió al piso. En abril de 2007, los agentes entregaron al juez un abultado informe en el que acusaban a Rodrigo de ser el autor del triple crimen de Burgos y donde barajaban 5 posibles hipótesis del móvil. La primera, una deuda, que alguna persona pudiera tener con los fallecidos, puesto que la situación económica de estos descartaba a priori que fueran ellos quienes tuvieran la deuda. La segunda, el robo, principalmente por el hecho conocido de que Salvador había adquirido una cosechadora muy cara días antes de morir. La tercera, la envidia, que podría haber levantado Salvador en personas de su entorno más próximo. La cuarta, la venganza, que tendría en este caso su origen en algún motivo difícil de detectar. Y la quinta, el odio, generado por una aversión excesiva que solo puede aplacar quien lo padece con la muerte de las personas a las que desea semejante mal. En este informe se incluyeron todas las evidencias que los agentes habían recopilado durante su investigación e informaron a la Fiscalía de que el sospechoso de dichas pesquisas era Rodrigo Barrio. El 15 de mayo, el juez de menores decretó el secreto de sumario y anunció que se abría un expediente contra Rodrigo Barrio, que en el momento de los crímenes era menor de edad. Menos de un mes después, la policía le detuvo y le entregó a la Fiscalía de Burgos. El 14 de junio de 2007, como medida cautelar, la jueza ordenó su ingreso en un centro de menores. Sin embargo, solo 3 días después, su señoría rectificó y puso en libertad a Rodrigo. ¿Qué ocurrió en esas 72 horas para que la magistrada cambiara de opinión? Pues básicamente que el principal indicio que tenían contra Rodrigo, que era el tema de las llaves del Audi A6, se desmontó cuando los trabajadores del concesionario cambiaron de opinión y ante el juez contaron otra cosa, que en el momento de la entrega del vehículo se daban 3 juegos de llaves y no 2. No solo eso, sino que desmontaron otros muchos indicios, como el del anillo de Julia, del que se concluyó que no había constancia de que lo llevara al día de los hechos y Rodrigo hubiera podido robarlo. En definitiva, según el fiscal, la concatenación de indicios presentada por la policía era como un castillo de supuestos indicios con cimientos de barro, es decir, que no se sostenían realmente y aunque reconocía que Rodrigo había mentido en varias ocasiones, eso no otorgaba valor probatorio a las contradicciones. Y así, en noviembre de 2009, 2 años después de la detención, el fiscal solicitó que la acusación sobre Rodrigo se sobreseyese de forma provisional y que se archivase la causa. Por tanto, Rodrigo quedó libre de acusación y sospecha de forma oficial. Sin embargo, en 2011, un nuevo suceso sacudiría por completo el rumbo de la investigación. Es agosto de 2011 y nos situamos en la parte de Bureba, el pueblo de Salvador. Son las 9 de la noche y aunque el sol comienza a esconderse en el horizonte, todavía hay luz suficiente. Un Peugeot 205 de color gris se para durante unos segundos en un cruce. El conductor mira a izquierda y derecha, pero no viene ningún coche por ninguno de los 2 lados. Al fondo, a 200 metros de distancia, Rosalía, una vecina del pueblo de 84 años de edad, se aproxima caminando por la cuneta del carril contrario. Viene de hacer sus labores en el huerto y ahora regresa a casa. El conductor del Peugeot no duda ni un segundo. Al verla, pisa a fondo el acelerador y salta a la antigua carretera nacional. El coche circula a toda velocidad y acorta poco a poco la distancia entre él y Rosalía, hasta que se enfila en el carril contrario, invade el arcén y atropella brutalmente a la señora. La violencia del impacto es tal que las rodillas de Rosalía se parten al chocar contra el morro del coche, las rótulas se quiebran y los ligamentos se desgarran. Además, las costillas se astillan, la vena aorta explota y el corazón queda rajado. Durante el impacto, el cuerpo queda empotrado entre el capó y el parabrisas y posteriormente, estando ya muerta, Rosalía sale despedida a la cuneta y se desparrama en el suelo. Unos 500 metros más arriba, al borde de la carretera, se sitúan las primeras casas de la parte de Bureba. En el porche de una de ellas, Rubén, Patricia y Santiago, 3 amigos que estaban sentados tomando algo mientras charlaban tranquilamente, lo ven todo.
¡Ahí va! ¿Que le da! Grita Rubén, que contempla el atropello con sus propios ojos, horrorizado. Tras el atropello, el Peugeot se da la fuga en dirección a donde están ellos y pasa a toda velocidad por al lado de la casa, dándoles apenas un segundo para ver el vehículo. Creo que el coche ha atropellado a una mujer. No estoy seguro, pero juraría que sí. Los tres están en shock, sin saber qué hacer, pero enseguida echan a correr carretera abajo y Rubén coge su bicicleta para plantarse en el lugar del accidente de una sentada. Una pareja que circulaba con su vehículo ha llegado antes que él y se ha parado junto a la cuneta para tratar de reanimar a la víctima. Rubén echa un vistazo y la reconoce enseguida. Es Rosalía, una vecina de toda la vida del pueblo, así que corriendo llama al 112 para avisar de lo ocurrido y pedir auxilio urgente. Mientras la ayuda llegaba, los vecinos de la parte de Bureba comenzaron a llegar al lugar y se arremolinaron alrededor del cadáver. Todos estaban impactados ante la tragedia. En cuestión de media hora, un equipo de atestados de la Guardia Civil de Tráfico llegó y posteriormente los sanitarios, que lamentablemente no pudieron hacer nada por salvarla, tan solo certificar la muerte. Poco después, varios agentes de la Guardia Civil llegaron y dispersaron a los vecinos para poder trabajar mejor. Por un lado, se encargaron de realizar mediciones, hacer la inspección ocular de la escena y solventar los aspectos técnicos del accidente. Los agentes señalizaron con conos amarillos numerados las evidencias y luego fotografiaron, reseñaron y embolsaron todas las pruebas. Las zapatillas de Rosalía, que habían salido despedidas por separado, su gorra, la bolsa que llevaba, su bastón. Además, el impacto había sido tan brutal que uno de los faros del vehículo, concretamente el izquierdo, se había roto y se recogieron los restos que habían quedado como prueba. Mientras tanto, otros agentes se ocuparon de tomar declaración a los testigos. Rubén fue de gran ayuda en este aspecto. Yo lo he visto todo. Estaba en el porche de la casa de una amiga. Vi salir un coche del cruce, cómo aceleraba y cómo embestía algo. En ese momento sospeché que era una persona, pero no lo tenía claro. El bulto saltó por los aires. Grité que habían atropellado a alguien. Mis amigos, de espaldas a la Nacional, no vieron nada. No nos lo podíamos creer. Ocurrió todo muy rápido y aunque fuese de refilón, me quedé con el modelo del vehículo. El coche era un Peugeot 205, de eso estoy seguro, y de color gris oscuro. Lamentablemente, el testigo solo pudo ver eso, ya que todo ocurrió tan rápido que no logró vislumbrar ningún detalle de la matrícula. Lo que sí pudo contar era que solo había visto una persona dentro del coche, un hombre joven, esbelto y de pelo oscuro. Además, también comunicó a la policía la identidad de la víctima, a la que había reconocido enseguida. Así pues, los agentes se ponen en marcha para desentrañar el suceso, y el primer paso es intentar aclarar si se ha tratado de un accidente o de un crimen intencionado. Comenzaron por plantearse cualquier posibilidad: una pérdida de control del vehículo, una distracción, velocidad inadecuada, error en una maniobra, incluso que el conductor se hubiera dormido. Pero el punto de impacto se había producido al borde de la carretera, ya que Rosalía iba caminando por el arcén. Por lo tanto, todos los planteamientos de que hubiera podido ser un accidente implicaban que el coche se hubiera salido de la calzada, y como no lo hizo, solo cabía concluir que el atropello se había producido voluntaria e intencionadamente, es decir, que la persona al volante había querido matar a Rosalía. La conclusión se reforzaba con el hecho de que el cadáver y todos los objetos de la víctima estaban en la cuneta. Si, por ejemplo, Rosalía hubiera cruzado la carretera, las evidencias se hubieran encontrado allí, no en la cuneta. Además, otro elemento importante a tener en cuenta era la frenada. Cuando se atropella a alguien de forma accidental, el primer instinto es frenar, pero en la calzada no había ningún signo de frenada o derrape. Así que la conclusión última fue que el atropello había sido intencionado y, por tanto, estaban ante un asesinato. Pasó 1 año y 2 meses en los que el caso quedó encallado, sin avanzar. No había sospechosos y tampoco habían localizado el Peugeot 205. No obstante, en septiembre de 2012, un hallazgo inesperado lo reavivaría. Juan Antonio Merino, un policía cuyos padres tenían una casa en la parte de Bureba, decidió volver a la vivienda tras muchos años sin ir para comprobar su estado y sopesar si debía venderla. ¿Y cuál fue su sorpresa al abrir el portón del garaje, que dentro había aparcado un coche que no era suyo ni de su familia? Concretamente, un Peugeot 205 de color gris oscuro.
Juan Antonio, al ser policía de profesión, decidió investigar el asunto y revisó el vehículo para comprobar si se le había hecho un puente y, por tanto, si podía ser un coche robado. No lo parecía, pero a simple vista se notaba que el vehículo había sufrido un accidente. Como no sabía si el vehículo pertenecía a algún vecino al que su madre hubiera podido dar permiso para aparcarlo allí, simplemente anotó la matrícula y lo dejó estar. Pero a la semana siguiente, al regresar al trabajo, introdujo el número en la base de datos de la Guardia Civil y comprobó que estaba dado de baja y denunciado como vehículo robado. Así que 3 días después se acercó al cuartel de Briviesca, el más cercano a la parte de Bureba, y denunció el hallazgo de su garaje. Juan Antonio explicó que el coche estaba cerrado pero sin echar la llave a la puerta, tenía roto el cristal del parabrisas y el foco delantero izquierdo. No presentaba signos de haber sido forzado, simplemente estaba muy sucio. Mientras le tomaban declaración, los agentes comenzaron a atar cabos. En pueblos tan pequeños y cercanos como Briviesca y la parte de Bureba, la gente se acuerda con facilidad de los sucesos graves, precisamente porque suceden muy poco. Y el asesinato de Rosalía a manos de un Peugeot 205 gris oscuro aún estaba presente, así que fueron a verlo y tomaron nota de los desperfectos del coche, el número de matrícula e hicieron fotos. Con la matrícula y el número de bastidor, introdujeron los datos en su base y dieron con el dueño, Antonio Vesga, que tiempo atrás ya había denunciado la desaparición de su coche. Así que se pusieron en contacto con él y le hicieron ir para reconocer el vehículo. Efectivamente, era el suyo, y tras una revisión al interior, los agentes encontraron un pincho metálico artesanal bastante largo, una caja vacía de 24 cartuchos de caza, una revista con la rotulación Amistar Extra y varios cabellos. Ninguno de aquellos objetos, ni el pelo, pertenecían al dueño. La última comprobación que se hizo para confirmar que aquel era el coche que había matado a Rosalía fue comparar los trozos de cristal que habían recogido de la escena del crimen con el faro izquierdo del vehículo que estaba roto, y encajaban a la perfección, así que ya no había lugar a dudas, habían hallado el coche. Una vez con estos datos sobre la mesa, los investigadores tenían una primera suposición muy clara. Había grandes probabilidades de que el asesino de Rosalía fuera un vecino de la parte de Bureba. Así que, como siempre, el primer paso fue dirigirse al pueblo para hablar con sus habitantes, conocer más sobre la vida de la víctima, saber si tenía enemigos, rencillas personales. Antes, no obstante, comprobaron en la base de datos si en los últimos tiempos la señora había puesto alguna denuncia, y sí, encontraron una. Y a estas alturas, si os estáis preguntando por qué se relaciona toda la trama de este asesinato con el de la familia Barrio, es muy sencillo. La denuncia que Rosalía había puesto hacía tiempo, que finalmente había sido retirada, era contra Ángel Ruiz, que, si lo recordáis, fue el primer sospechoso del triple crimen de Burgos, aquel que estuvo irrumpiendo con su tractor durante el entierro de Salvador y que posteriormente llenó el panteón de pintadas insultantes. Al parecer, según contó la policía Alfredo, el hijo de Rosalía, la denuncia tenía su origen en una disputa entre él y Ángel, ya que este último se dedicaba a cruzar con su tractor una de las fincas de Alfredo que estaba plantada de girasoles, pisándole todos los cultivos. Entonces ambos discutieron y Ángel, del que todos afirmaban que tenía un pronto muy extraño, entró en casa de Alfredo y Rosalía y les amenazó, asegurándoles que lo que había ocurrido iba a tener consecuencias. La policía habló con más vecinos, unas entrevistas de las cuales, a grandes rasgos, pudieron concluir que Ángel era una persona agresiva y violenta, que no se llevaba bien con ningún vecino, tenía a la gente atemorizada y, además, había llegado a pegar a sus propios padres, siendo él quien mandaba en la casa. Así que, con tal historial, los agentes acudieron a casa de Ángel Ruiz y se lo llevaron al cuartel para interrogarle. Se le preguntó por el coche y si alguna vez había estado en él, pero lo negó todo. No obstante, cuando se realizaron las pruebas de ADN de los cabellos que se habían encontrado en el coche, uno pertenecía a Ángel y los demás a su gata, por lo que estaba claro que mentía. Además, se realizó un registro a su vivienda donde encontraron bastantes cosas que, sorpresivamente, podían vincularle con el triple crimen de Burgos. Para empezar, en las puertas vieron marcas de patadas, como las que encontraron en el escenario del crimen de la familia Barrio. Se encontraron centenares de objetos robados a vecinos de la zona, entre ellos un montón de juegos de llaves diferentes que contenían las llaves del despacho que ocupaba Salvador como alcalde del pueblo.
Hallaron también unas zapatillas Dunlop de la talla 44, el mismo modelo y talla que la huella encontrada en la casa de Burgos, y unos guantes de la marca CE, la misma imprenta que había sobre las sábanas. Por último, encontraron también un arma blanca de hoja vir cortante de unos 22 centímetros de largo, la cual, tras realizarle las pruebas pertinentes en balística, se determinó que podía producir las mismas lesiones observadas en los cuerpos de la familia Barrio. Junto a estos indicios, se le sumó también un análisis psicológico que se realizó a Ángel Ruiz, en este caso por el atropello de la señora Rosalía. De este análisis se determinó que el sospechoso tenía una actitud muy defensiva, que era una persona fría emocionalmente y no mostraba ningún tipo de preocupación o empatía. También era una persona huraña y resentida, además de victimista, y se determinó que podía sufrir un trastorno de personalidad de tipo paranoide. Así que, con todos estos indicios, mientras Ángel quedó en libertad condicional a la espera de juicio como sospechoso de asesinar a Rosalía, la Audiencia Provincial de Burgos reabrió la investigación del triple crimen de Burgos que había quedado en stand-by desde que en 2009 absolvieran a Rodrigo. Meses después, el 17 de enero de 2013, Shivil Angelov, un joven búlgaro residente en Briviesca, desaparece sin dejar rastro. El 3 de febrero de 2013, apenas 15 días después de la desaparición de Shivil, sobre las 10:11 de la mañana, un hombre que estaba cazando corzos en el valle de Tobalina se encuentra un coche calcinado al entrar en un camino. Cuando se acerca para investigar, observa que todavía quedan restos de algún neumático y que el vehículo parece de la marca BMW, pero no consigue ver nada en el interior porque todo está absolutamente quemado. El hombre llama a la Guardia Civil para informar del avistamiento y que vengan a retirarlo, pero cuando los agentes llegan e inspeccionan la escena, intuyen que el coche puede haber sido calcinado a propósito, ya que nada indica que pueda haber sido un accidente. Buscan huellas o algún rastro de ADN, pero como todo está calcinado es imposible hallar nada. Solo encuentran unos botes con mermeladas y compotas que, de momento, no tiene relevancia. Pero lo que sí consiguen identificar es el vehículo. Pertenece a un vecino de Briviesca, Shivil Angelov, de 25 años. Van a Briviesca e intentan localizarle para esclarecer el asunto, pero no dan con él y todos en el pueblo les dicen que Shivil lleva casi un mes desaparecido. Lo que sí que se menciona en un momento dado por parte de un vecino es que la última vez que se le vio iba con Ángel Ruiz, con quien al parecer tenía relación. Las alertas de la policía se encienden, ya que nuevamente vuelven a tener a Ángel en el punto de mira, y esta vez relacionado con otro crimen. Así que investigan qué relación podía tener con el joven búlgaro y descubren que Shivil estuvo trabajando una temporada en casa de los padres de Ángel haciendo algunas reparaciones de albañilería. La última vez que le vieron, parece ser que ambos habían montado en el BMW de Shivil y entonces ya nunca más se supo del chico. A partir de esta desaparición, se investiga a Ángel Ruiz. La última llamada en el teléfono de Shivil es de él, y la policía descubre que hay unas declaraciones en las que Ángel le ofrecía 10.000 euros a cambio de asesinar a su tío. Al parecer, Ángel no se llevaba nada bien con sus tíos y además, detrás había un tema de herencia, que como su tío no tenía hijos, acabaría cobrando a Ángel como su sobrino. Y sí, al parecer, Ángel llegó a pagar esa cantidad a Shivil para que realizara el crimen, ya que se descubrió un extracto bancario que lo probaba, pero al parecer Shivil no llegó a ejecutar el pacto y se quedó con el dinero. La teoría de la policía, entonces, es que Ángel pudo haber asesinado a Shivil y después quemado su coche en venganza por no haber cumplido el trato. Esta teoría se reforzaba cuando los agentes hablaron con un conductor de autobús que aseguró haber transportado a Ángel Ruiz hacía unos días desde una localidad cercana al paraje donde apareció el vehículo quemado hasta la parte de Bureba. Así pues, el 11 de febrero la policía detuvo a Ángel Ruiz como sospechoso de haber asesinado a Shivil Angelov. Y aquí quiero hacer un apunte, y es que obviamente toda esta investigación fue mucho más completa y extensa, pero estoy tratando de resumirla al máximo, ya que recordemos que lo que nos atañe aquí es el triple crimen de Burgos, y no es mi intención desviarnos demasiado de este tema, solo lo necesario para que sea entendible. El caso es que los agentes pusieron a Ángel a disposición judicial y el juez decretó el 13 de febrero su ingreso en prisión.
Durante los días siguientes, registraron sus propiedades y allí encontraron unos tarros de cristal con tapa metálica utilizados para envasar confitura de membrillo, que son idénticos a los botes de mermelada encontrados en el BMW calcinado de Shibil. No obstante, el cadáver del búlgaro no aparece, y tampoco hay pruebas fehacientes, por lo que Ángel queda en libertad con cargos por la desaparición del búlgaro. Un año después, en 2014, se sienta en el banquillo de los acusados como sospechoso de asesinar a su vecina Rosalía, donde un jurado popular terminó declarándole como autor de los hechos y fue condenado a 18 años de cárcel. 3 años más tarde, en 2017, la UDEF reestudió el caso del triple crimen de Burgos con las nuevas pruebas halladas en el registro a la casa de Ángel Ruiz, ya que estaban convencidos de que finalmente podían hallarse ante el culpable, y se hizo pública la noticia de que la Policía Nacional iba a analizar, con técnicas más modernas, unos cabellos encontrados en el domicilio donde se produjeron los crímenes y en el Audi A6 de Salvador. Mientras tanto, durante su estancia en la cárcel, un recluso se ganó la confianza de Ángel y empezó a escucharle decir cosas muy sospechosas sobre el asesinato de los Barrio que luego contaría a la policía. Detalles que le situaban, aún con más razón, en el centro de las sospechas, como cuando conoció la noticia de que se iban a analizar los cabellos, a lo que, muy enfadado, comentó: «Me cago en la puta, ya tienen pelos otra vez». Unos días después, el testigo volvió a hablar con Ángel, que se le acercó para comentar el tema del artículo, y al parecer comenzó a hablar sobre una mujer de Berín, de donde era precisamente Julia, y dijo: «Es una hija de puta, blanqueaba dinero comprando terrenos, quería comprar todos los terrenos, tuve problemas con ella porque quiso comprar un terreno y ella se me adelantó pagando más, yo quise hacer y vinieron por detrás y me jodieron. Era una hija de puta, yo la conocía bien, créeme, y es más, te digo, tiene una casa que es como una mansión, que se gastó, que si tenía mármol, esa mujer se había casado con alguien de allí, es una hija de puta, no nos dejaba comprar terrenos, tiene más dinero que la hostia, y se hizo una mansión allí». El testigo le pidió que le hablara más de la mansión, a la que, con esta descripción, creo que claramente se estaba refiriendo al chalet de Orense al que se mudó Rodrigo al fallecer su familia, y Ángel continuó explicando detalles de la casa que solo se podían saber habiendo estado allí. Además, contó que les tenía controlados y que conocía todas sus posesiones. «Son unas facinerosas, compran un montón de fincas y no dejan comprar a nadie. Cada vez que había una finca en venta, iban ellos y ofrecían algo más, y el alcalde presionaba. Tienen muchísimo dinero y se están haciendo con el pueblo, se creen los dueños del pueblo». Las conversaciones se incrementaron y en una ocasión Ángel le explicó que trabajaba con varios búlgaros a los que les conseguía llaves de domicilios para que luego entraran a robar y después iban a partes. En otra conversación le trasladó su preocupación respecto al Audi A6 de Salvador, que supuestamente se encontraba decomisado por la policía desde hacía años, ya que al parecer temía que pudieran haber encontrado alguna prueba en el vehículo. El testigo le dijo algo como: «Si el coche está destrozado, ¿por qué no van a estar destrozadas las pruebas de ADN?». Algo que sinceramente no acabo de comprender, porque no sé si la información está mal y en realidad se estaban refiriendo al BMW de Shibil, que quedó calcinado, o si en algún punto el Audi de Salvador quedó destrozado, pero por más que he revisado, en todas las fuentes se explica así. La cuestión, y lo más importante, es que el testigo le cuestionó por qué estaba tan nervioso sobre el tema, y Ángel le respondió: «Es que yo no he dicho que yo no haya sido». También hizo comentarios sobre las armas que habían encontrado en su casa durante el registro, sobre las cuales comentó: «Esas armas estaban rotas, esas no eran, estaban viejas». Unos días más tarde, como continuaba nervioso, el testigo se acercó de nuevo a hablarle para decirle que estuviera tranquilo, que la policía ya había detenido en su momento a Rodrigo como autor de los hechos, y Ángel respondió: «El niño no fue». Y cuando el testigo le preguntó cómo podía estar tan seguro de eso, insistió: «Ya te digo yo que el niño no fue». Lo último que se sabe de estas conversaciones es que, desde que se había publicado la noticia de la reapertura del caso, Ángel no paraba de repetir de forma recurrente: «Ya me tienen otra vez por los pelos». En junio de este año se han cumplido 20 años del asesinato y, por ley, ha prescrito. A partir de ahora, solo se podrán retomar acciones penales contra Ángel o contra Rodrigo, los dos únicos sospechosos de 3 asesinatos que hasta el momento continúan sin resolver y su asesino permanece impune.
Bueno, a estas alturas del capítulo, supongo que todos y cada uno de vosotros os habréis formado vuestra propia hipótesis al respecto, ya que el crimen sigue sin un culpable oficial. Yo tengo la mía también, pero remarco, es solo mi hipótesis. Empecemos con Rodrigo. No creo que él fuera el asesino de su familia. Sin embargo, sí creo, y es solo mi pensamiento, que por su perfil y sus actos no padeció su muerte. Me explico. No creo que fuera él, porque no veo indicios suficientes que lo indiquen, pero sí veo una mentalidad radical, fría y violenta, con todo el tema de los dibujos encontrados en el domicilio, con la forma de comportarse durante la investigación, la mala relación que tenía con su familia, la conducta en casa, etc. Respecto a las mentiras y las contradicciones, sí creo que las dijera a propósito, pero no con el fin de ocultar su delito, sino más bien por miedo a que se le pudiera inculpar sin haber hecho nada al ser el blanco de todas las miradas. Por otro lado, respecto a Ángel Ruiz, mi teoría es que pudo ser la orden, pero no la mano ejecutora. Todas las evidencias halladas en su domicilio, su comportamiento y las confesiones realizadas en la cárcel le delatan. Sin embargo, no pudo ser el ejecutor porque la casi perfección del crimen realizado, como ya se comentó en su momento, era demasiado profesional para que la pudiera haber hecho un cualquiera. Y, teniendo como referencia el asesinato de Rosalía, donde dejó pruebas por todas partes, mucha profesionalidad no hay. Desde un principio, mi teoría era que el crimen lo hubiera cometido alguien experimentado, seguramente un sicario, y esta hipótesis comenzó a reforzarse aún más en mi mente cuando Ángel comentó que conseguía las llaves de diferentes domicilios y las entregaba a jóvenes búlgaros para que entraran a las casas a robar y luego se repartieran los beneficios. Por si fuera poco, tenemos un antecedente más que evidente, y es cuando pagó a Sibyl para que matara a su tío y así poder quedarse con la herencia. Ángel demostró un gran odio contra los Barrio en sus conversaciones en prisión, sobre todo hacia Julia, lo cual me encaja con la pintada de puta realizada en el Panteón del Pueblo. Así que me encaja muchísimo que pudiera pagar a un sicario para deshacerse de los Barrio. De igual forma, las amenazas telefónicas que había recibido Salvador antes de morir podrían haber sido hechas por él, pero no reconoció la voz en su momento porque no era nadie cercano a su entorno, ni creo que fuera una voz que escuchara cada día. Así pues, según mi teoría, un sicario, indumentado con las herramientas proporcionadas por él, es decir, las llaves del domicilio, los guantes, el arma bicortante, etc., habría entrado en el domicilio de los Barrio limpiamente y asesinado a toda la familia. Pero ya os digo, es solo una hipótesis y el caso en sí es tan complejo que seguramente se me estén escapando 1000 cosas más. Y antes de terminar el episodio, como ya habréis visto por la plataforma los que me escucháis por iVoox, hasta el 3 de noviembre están abiertas las votaciones de los premios iVoox 2024 y he inscrito a Fisonomías Criminales. Obviamente soy realista y habiendo grandes podcasts de por medio sé que no se conseguirá nada, pero si os gusta mi contenido y apreciáis el podcast, vuestro voto sería de gran ayuda para poder visibilizarlo en los premios y que llegue a más gente. Creo que el voto es ilimitado para cuantos podcasts queráis votar, así que en ese sentido los premios no os condicionan a votar a un único podcast, lo cual está muy bien, la verdad. Así que nada, solo quería comentarlo, que tenéis Fisonomías Criminales disponible por si os gusta el contenido y os apetece dejarle vuestro voto. Sin más, nos vemos en el próximo episodio con un caso antiguo. Muchas gracias por escucharme.